¿Qué es lo que más le preocupa del caso de Nicaragua, no? Bueno, si la situación en América Latina en general es mala, la de Nicaragua es bastante peor, ¿no? Nicaragua está solamente por encima de Haití en las mediciones que nosotros hacemos sobre percepción de corrupción y estamos viendo además con seria preocupación el deterioro, ya no solamente en básicos niveles democráticos, sino de manejo transparente del Estado, ¿no? Lo cual es sumamente decepcionante viniendo de un país que en su momento pudo romper y zanjar con una dictadura y tratar de proponer un nuevo modelo. Hoy día vemos que incluso lo que se está advirtiendo es tan malo como lo que hubo antes, ¿no? Y que hoy día se están cerrando los espacios democráticos y que además se advierte, no hay mucha información por la propia naturaleza que impone el régimen, pero se advierte que están ocurriendo eh, situaciones de corrupción muy preocupantes, como es el caso del canal, ¿no? Donde hemos podido revisar los acuerdos con el empresario chino, la empresa china que está detrás de este proyecto, y es realmente sorprendente que el gobierno de Nicaragua haya cedido en soberanía en esquemas absolutamente faltos de transparencia para beneficiar a un solo inversionista a costa de estándares ambientales del país y probablemente fomentando esquemas de corrupción que van a beneficiar con muchísimo dinero a unas pocas personas en detrimento del país. Una de las críticas, don José, que se hace en Nicaragua es que todas las instituciones, hay un poder concentrado y que todas las instituciones están en manos de la familia Ortega Murillo. ¿Cómo contribuye que no haya independencia de las instituciones a la salud de la democracia de Nicaragua? Bueno, es un principio básico que un régimen democrático debe funcionar con pesos y contrapesos, ¿no? Para eso están los sistemas de control y se supone que en una división de poderes un control debe controlar a otro precisamente para que no se produzca concentración. Hay un viejo aforismo en el mundo anticorrupción que dice el poder, la concentración de poder genera corrupción y la concentración total de poder genera corrupción total. Y yo creo que lamentablemente eso es a lo que nos estamos acercando. Nosotros, como repito, hemos evaluado los acuerdos que se han tomado para el tema del canal y es evidente que ahí hay una actitud de parte del gobierno de generar esquemas para esa tremenda inversión que todo indica que van a terminar favoreciendo a unos cuantos a costo del país. Y evidentemente en este sistema de de chequeos y balances que debe haber en todo sistema equilibrado y transparente, el nepotismo se convierte en una situación muy cuestionante. Lo hemos visto en otras partes del mundo, en Guinea Ecuatorial, donde la familia Obiang, el presidente, ha nombrado a sus dos hijos como ministros de las industrias extractivas y evidentemente están saqueando el país. El Bueno, hecho de que en En Nicaragua Nicaragua, el hijo del presidente esté ahora en una posición privilegiada respecto al tema del canal y la esposa aparezca ahora como una integrante de la fórmula presidencial, realmente rompe toda posibilidad de equilibrio, ¿no? ¿qué mensaje se manda? Durante meses se decía, ¿verdad? Ella o no ella, pero en América Latina, ¿qué mensaje se manda precisamente en ese camino que debería ser el de la institucionalidad cuando un esposo es el candidato a presidente y su esposa es la candidata a vicepresidente? Bueno, lamentablemente no es el único caso, ¿no? Somos una región con una tradición autoritaria muy antigua, y eso de alguna manera también responde a su pregunta anterior de por qué hemos llegado a estos niveles de corrupción. Creo que el autoritarismo y la debilidad institucional en nuestros países es un factor que suma en materia de corrupción. Lo hemos visto en otras partes, ¿no? Donde incluso un presidente ha simulado un divorcio con su esposa para poder liberarse de la norma que impedía que ésta pudiera postular. Hemos visto presidentes apuntando a sus familiares cercanos en posiciones estratégicas de decisión y de toma de responsabilidad en los estados, y por lo tanto el mensaje es un mensaje de poco interés por la salud democrática del país, absoluto desprecio por la fortaleza institucional, y la consecuencia lógica de eso va a ser un incremento de las prácticas corruptas, porque, insisto, donde no haya transparencia, donde no haya acceso a la información,
donde un círculo de personas allegadas, familiares, amigos, etcétera, se enroscan en el poder, entonces tiene la fórmula perfecta para la creación de grandes nichos de corrupción. ¿Qué pasó con Nicaragua, don José? Si hasta hace algunos años incluso hubo una lucha contra la corrupción, un expresidente pues fue a la cárcel, ¿no? Acusado de que es el expresidente Arnoldo Alemán. Creo que no, el gobierno no ha estado a la altura de los retos que imponía el país. Era indispensable después de la dictadura de Somoza una reconstrucción del país, una reconstrucción institucional. Hubo mucha ilusión por la forma como el sandinismo llegó al poder y las propuestas originales que tuvo. Yo recuerdo haber estado ahí en los orígenes del ingreso del sandinismo al poder, haber hablado con jueces, por ejemplo, y ver una justicia que se mostraba con mucha ilusión y ganas de hacer cambios, y sin embargo se ha cedido a la tentación autoritaria, se ha cedido a la anteposición de los intereses personales a los intereses del país. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de la región, y ahora con estos acuerdos que vinculan al canal, además se está descubriendo que con beneficio para unos grupos, pero no para el país en general. Okay. Usted que vivió la época de Montesinos y de Fujimori, ¿existe algún parámetro de comparación? Bueno, hay evidentemente algunos rasgos similares. El gobierno de Fujimori fue un gobierno que finalmente instaló una red organizada con la lógica de la corrupción. Aquí hubo una captura total del Estado, se eliminó a la oposición, que ahora es lo que está ocurriendo en Nicaragua con las últimas decisiones que se ha tomado sobre representantes de la oposición. Y una vez que se tuvo el monopolio del poder, lo que se hizo fue organizar el Estado para incrementar la fortuna y llenarle los bolsillos a los miembros de esa organización criminal. Yo creo que ahí hay rasgos que efectivamente se están asemejando a lo que está pasando ahora, aparentemente en este delirio del poder absoluto en el que ha caído el presidente Ortega. Bueno, muchas gracias, le agradecemos mucho yo por la entrevista.